tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de política global que ya comenzamos. El lunes pasado no estuvimos presentes, feriado, y como buenos integrantes de la clase proletaria nos lo tomamos, como creo que casi toda la radio, pero ya estamos aquí de vuelta para analizar los temas de la política internacional, como desde hace ya más de un año que estamos haciendo aquí en esta querida casa de Radio La Tribu. Bueno, en un mundo cada vez más convulsionado y que paso a paso va rumbo a un escenario de guerra mundial. Esto no es ninguna exageración, ya muchos que plantean, analistas, que ya estamos inmersos en una situación bélica de características internacionales, mundiales. Bueno, hace poco el permiso que Estados Unidos otorgó a Ucrania para la utilización de misiles de largo alcance, incluso que ya se los envió y que Ucrania ya utilizó, lanzó contra Rusia, estos famosos misiles Yankees Attacks, que tienen alcance de 300 kilómetros, que ya fueron utilizados por Ucrania. Bueno, incluso mismo Inglaterra y Francia hicieron lo propio con otro misil de largo alcance que se llama Storm Shadow. Bueno, que también ya fue, estos permisos otorgados por Occidente, digamos, entre comillas, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, para la utilización de armamento letal, masivo, de largo alcance, cosa que hasta ahora venía diciendo que no, que solo otorgaban armamento para defensa. Bueno, esto ya inicia una nueva escala en este conflicto entre la OTAN a través de Ucrania con Rusia. El propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló de una nueva escala en esta guerra a raíz de esta utilización de armamento de la OTAN, e incluso reformó el protocolo de utilización de armamento nuclear de Rusia, señalando que puede atacar con armamento nuclear a cualquier país con cuya fabricación de armamento se ataque a Rusia. Amenazando abiertamente de utilización de armamento nuclear. Muchos que lo conocen a Putin dicen que no se anda con pavadas, que si él amenaza de esta manera es capaz de la utilización de armamento masivo nuclear, algo que escalaría la guerra ya realmente a niveles de realmente una guerra mundial como conocimos las primeras dos. En el frente ucraniano, el propio presidente de ese país, de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconociendo una situación muy complicada en Donetsk, esta parte oriental de Ucrania que ya está básicamente dominada por Rusia, y que muchos sostienen que se le concedería a Rusia en un eventual acuerdo que llegue el presidente electo, que todavía no asumió, que lo va a hacer en enero del año que viene, Donald Trump, norteamericano, que él estaría analizando un posible acuerdo de cese de fuego en ese conflicto entre Rusia y Ucrania, analizando la posible concesión de este territorio ruso parlante, habitado mayoritariamente por habitantes de etnia rusia, que es el Donbass, que incluye Donetsk y Lugansk. Y esta aventura militar que había lanzado Ucrania en el territorio ruso, que sorprendió a propios y extraños, que invadió la localidad de Kursk, que está un poco más allá de la frontera con Ucrania, unos kilómetros adentro de Rusia. Lo tomó esa ciudad, esa localidad, fue expandiéndose. Ya dicen que esa incursión militar incluso, en donde, se denuncia, que esto ya habría sido confirmado, que Rusia está defendiéndolo con tropas norcoreanas. Unos 12.000 soldados de Norcorea llegaron para ayudar a Rusia en la recuperación de ese territorio ruso de Kursk. Aparentemente ya se habría recuperado un 40% de ese territorio, casi la mitad. Viéndose realmente en decadencia el frente ucraniano, estaría arrinconándose para firmar un acuerdo. Ahora hay que ver si Putin estaría dispuesto a hacerlo. Por el otro lado, el otro gran conflicto que acapara la atención mediática mundial, que es el genocidio sionista, que continúa allí en el Medio Oriente, en Gaza. Se habla ya de un aparente acuerdo que se llegaría con Hezbollah, en el Líbano, que desde el Líbano esta organización armada, esta milicia del Líbano con apoyo iraní, estaría llegando a un acuerdo con Israel. Los bombardeos también ahora se están dando en Siria, numerosas víctimas en Siria y Líbano en los últimos bombardeos israelíes allí. Otra noticia que llegó de allí es el pedido de detención que emitió
la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu, premier israelí, y su ministro de Defensa, que ya renunció, Galán. Bueno, también incluyó a líderes de Hamas, a 3 líderes de Hamas que ya estarían muertos los 3, bueno, por crímenes de guerra, por, bueno, delitos de lesa humanidad. Ya se está hablando de que Israel no acataría esta orden, se está analizando qué estrategia llevar, si presentar una querella o directamente ignorar esa orden, como lo hizo el propio Putin, que también tiene un requerimiento de captura internacional, que no le dio bolilla y que sigue viajando. Bueno, está de por medio el Estatuto de Roma, los países que han reconocido a esta Corte Penal Internacional, que en donde si pisa territorio Netanyahu y Galán deberían ser detenidos. Hay unos 120 y pico países que han reconocido esta Corte Penal Internacional, que juzga a personas. No hay que confundir con la Corte Internacional de Justicia, que es ya una entidad más estructurada, más seria, que está en el marco de la ONU, que juzga a estados. Ahí ya todos los países miembros de la ONU lo reconocen a esa Corte Internacional, no así a la Corte Penal Internacional. Bueno, de hecho, ni Israel ni Estados Unidos han reconocido a la Corte Penal Internacional, no han firmado el Estatuto de Roma, por lo cual puede seguir viajando Netanyahu al único país que ha ido, de hecho, desde el ataque del 7 de octubre, que es a Estados Unidos. Bueno, frente a este oscuro escenario mundial, los medios hegemónicos obviamente tienen una posición clara, pro-sionista, pro-OTAN u Occidente, si quieren, pero también, paradójicamente, hay una posición bastante, si bien alternativa y en oposición a esta corriente hegemónica, pero bastante masiva también dentro de estos circuitos alternativos en las redes sociales, que es comunicadores y analistas que aparentemente son de centroizquierda, que agitan en favor de los BRICS, de un orden más multipolar, otro orden mundial donde Estados Unidos no sea el hegemón absoluto, sino que, bueno, este eje oriental, encabezado por China, Rusia, vengan a presentar un panorama un poco más democrático, de mayor multilateralismo, que paradójicamente de esta posición confluye con la extrema derecha, que es defender los nacionalismos, las tradiciones, la religión como entidades que cohesionan a las sociedades, a las comunidades. Y ustedes escuchan con atención muchos comunicadores que se presentan como progresistas de centro izquierda, que parecen financiados por China y Rusia, que defienden solapadamente a estos regímenes, incluso a los ultraderechistas como Orbán y Trump, solapadamente no hablan tan en contra. Hay una confluencia allí, la denuncia al globalismo, al atlantismo, a la Agenda 2030. Hay un factor conservador, reaccionario, en ciertos discursos progresistas de centro-izquierda que pretenden presentar a China y Rusia, como supuestos liberadores del orden mundial. Hay que estar atentos a ese mensaje que en segundo orden viene circulando en las redes sociales, en los medios alternativos de comunicación. Y bueno, y estamos también la tercera posición, que cada vez tenemos menos voz, quienes planteamos abiertamente la crítica al sistema global directamente anticapitalista, que obviamente está representado mayoritariamente en la facción trotskista de izquierda en la mayoría de los países, en un socialismo, internacionalismo socialista. Bueno, ahora se pretende presentar al internacionalismo como un globalismo que viene a horadar las tradiciones, los nacionalismos. No hay que confundir un internacionalismo en donde se hermanen a través de, una sociedad sin clases y demás, todos los pueblos del mundo, con este globalismo capitalista que proclama la ONU, los organismos internacionales, y cada vez menos escuchado, menos masivo esta posición de quienes directamente proclamamos un cambio de sistema, que habría que revisar lo que es el sistema, las experiencias que ha habido del socialismo en la Unión Soviética, en Cuba y demás. En fin, pero lo que llama la atención últimamente en los medios masivos nacionales, en materia de política internacional, esta carátula que tienen los diarios que tenían anteriormente, El Mundo o Internacionales o Política Internacional, es obviamente las elecciones presidenciales que se dio en el vecino país, en Uruguay,
como seguramente ya sabrán todos nuestros oyentes, nuevo presidente electo en Uruguay, Yamandu Orsi, del Frente Amplio, el espacio centro-izquierdista que ya gobernó mediante 2 mandatos de Tabaré Vázquez y el Pepe Mujica. Estuvo allí unos 15 años en el poder, fue interrumpido por el ascenso al poder de la calle Pou, que ya se está retirando. Ayer su candidato, él no puede presentarse a una reelección, una figura que ya no está permitida en Uruguay, designó allí como su delfín a uno de sus secretarios, Álvaro Delgado, que perdió por muy poquito ayer el balotaje. Pero para desarrollar este tema ya tenemos el gusto de tener en línea a un querido colega, amigo de la casa, ya que hemos molestado en varias ocasiones cada vez que queremos hablar de Uruguay. Él es muy claro, además explica de manera muy objetiva y muy clara los acontecimientos de allí, de Uruguay. Está en línea el querido Diego Canamanuquian, un gran periodista. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Alex. Un saludo desde la otra margen del Río de la Plata, en un día un tanto gris y nublado, con amenaza de lluvia, pero con una sensación de tranquilidad, de paz, de alegría por la hermosa fiesta democrática vivida ayer. Yo sé que hay mucha gente que, bueno, está en que la frase es, bueno, la vida continúa, pero hay otros que están alegres por el triunfo. Pero lo fundamental es que la democracia uruguaya demostró al mundo que es sólida, que hay respeto por las normas y que los derrotados o los que no ganaron reconocen y saludan a los que ganaron. Eso yo creo que, por ejemplo, si no me equivoco, en la Argentina no pasa, en Brasil no pasó por lo de Bolsonaro y Lula y ese golpe de Estado que intentó dar. En Estados Unidos sí pasó, pero pasaron otras cosas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que desde el punto de vista de la democracia, el Uruguay está en una escala o en un nivel como en Sudamérica puede llegar a estar Chile y no otro país. Por lo tanto, es algo muy positivo a nivel de Latinoamérica de que existan estas islas de democracia. Yo no sé cuál es la percepción que tienen ustedes ahí, cuáles son las consultas, pero lo fundamental que quiero yo destacar es que la alternancia en el poder, que lo decide la gente, se dio porque, como bien decías vos, la calle Pou ganó por 30.000 votos la elección anterior, y ahora Delgado perdió por 100.000 votos. Hay una diferencia un poquito más grande. Fue contundente el triunfo, y todas las encuestadoras decían que ganaba Delgado. No sé, animaban a decir categóricamente, no se preocupen que ya está la elección, pero todas dijeron que ganaba Delgado, había una superioridad y se confirmó. ¿Cuál es la inquietud periodística tuya? Me gustaría saber para poder colmar tus expectativas. Bueno, sí, Diego, muchas gracias. Bueno, antes que nada, un primer análisis, tus reflexiones respecto al motivo de este resultado electoral, que como bien decís, al principio las encuestas de este balotaje decían que podía ganar la derecha con la candidatura de Álvaro Delgado, el cual estaría apoyada por la candidatura del Partido Colorado, el candidato que finalmente salió tercero, que esa suma le daría el triunfo. Pero ya en las últimas semanas circulaban encuestas que lo daban con poquita ventaja a Yamandu Orsi hace ya varios días. Bueno, finalmente se dio, en la primera vuelta también se dio bastante similar a lo que anticipaban las encuestas. En este sentido, te parecen haber acertado bastante las encuestas en Uruguay. Esto que señalabas vos de la transición democrática, la fiesta que en Uruguay se vive con mucha tranquilidad, una marca registrada, ¿no?, de los uruguayos, es tan así porque se hablaba de una gran apatía en relación a estas elecciones de la población, pero sin embargo de vuelta fue a votar masivamente, 90%, un porcentaje que a mí por lo menos me llama muchísimo la atención, de ciudadanos del padrón que fue a votar. Y también señalaban también un cierto nivel elevado de la discusión en las redes, como no sé cómo será en Uruguay, pero aquí en Argentina, que estamos acostumbrados a los insultos de aquí, de allá, a los memes agresivos, toda clase de barbaridades que se dicen allí. Parece que se subió un poco la temperatura. Allí en Uruguay también hay un auge de la
esta batalla cultural de la extrema derecha que se está viendo en todo el mundo, mucho en Europa, y que aquí en Argentina también se dio, y que Milei está sabiendo capitalizar. Y bueno, no sé si habrás visto también estas imágenes que circularon de un youtuber de La Libertad Avanza que lo quieren lanzar como candidato ahora, que se hace llamar Gordo Dan, en una simbología nazi, ahí dando un discurso diciendo que somos el brazo armado de Milei. ¿Esto se está empezando a ver también en Uruguay, este auge cultural de la extrema derecha? No. Lo que pasa en Argentina es exclusivo de la Argentina. Estamos muy cerca, nos queremos, compartimos muchas cosas, pero la política argentina es exclusiva y tiene sus patologías que no se trasladan al Uruguay. Se puede llegar a trasladar la pasión por el fútbol, por el asado, por el mate, muchas cosas que son similares, pero la política argentina es de la Argentina, y creo que los argentinos solo las van a poder solucionar. Yo creo que hay excesos. Aquí han pasado algunas cositas vinculadas a los medios digitales que son novedosos, o sea, las redes, y los servidores que bueno, una publicación parecía que tenía tantos likes, pero los likes no eran de personas, sino eran de computadoras o de servicios, y todo eso así se manejó. Hubo un candidato que hizo una campaña el que salió tercero, digamos, hizo una campaña muy peculiar, donde se mostraba haciendo gimnasia y mostraba su físico, y obtuvo muchos votos de personas que valoraban la importancia del físico y no las propuestas, o por ejemplo, hubo candidatos que se preocuparon por la salud mental, la salud animal, el bienestar animal, y acá los temas son otros, ¿no? O sea, son importantes esos temas, pero los principales candidatos tienen que hablar de qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el trabajo, cómo afecta la inteligencia artificial, la educación. Hay muchos temas. Yo creo que lo que ha sucedido en Uruguay es un fenómeno vinculado también a la pandemia, vinculado a el factor de lo que pasó a nivel de la corrupción, de los casos de errores que cometieron a nivel judicial, a nivel del narcotráfico. Acá impactó mucho lo que pasó con una asociación para delinquir dentro de la Presidencia de la República, con el funcionario de la seguridad, el jefe de la seguridad del presidente, que repartía pasaportes a cambio de dinero a ciudadanos rusos que se escapaban de Rusia por la guerra de Ucrania. Acá impactó mucho el caso de un pasaporte legal que le dieron a un narcotraficante que estaba preso en Marcet, y cayó un canciller, cayó un ministro del Interior. Ese tipo de cosas afectaron la imagen del gobierno, pero no de la calle Pou. La calle Pou se va con muy alto rating, que tiene 90 días de trabajo todavía, pero y ya se sabe que va a ser candidato en las próximas elecciones, porque es muy joven, porque tiene mucho crédito, porque la gente le gustó su estilo. En ese sentido, es llamativo que el presidente saliente tiene una alta popularidad, pero su Delfín, como vos decías, Delgado, que era una persona allegada a él, no logró captar todos esos votos. Y aquí hay que destacar que, si bien el gobierno cometió errores, el Frente Amplio acertó en su estrategia, en la elección de sus candidatos, una fórmula muy potente. Los dos intendentes de los departamentos más habitados, el Pepe Mujica fue decisivo en la campaña, en sus consejos. Prácticamente gana Mujica la elección, porque él es el que promueve a Orsi, hace campaña Mujica hablando de los temas cuando tenía que hablar. Mujica, que está en un estado de salud delicadísimo, pero hizo campaña y fue determinante. Y lo que entiendo humildemente es que el Frente Amplio conformó una fórmula muy fuerte y corrigió los errores que le derivaron en perder el gobierno. El Frente Amplio promete mejora en la calidad de vida, en los salarios, apostar a
a los temas sociales. El Uruguay tiene focos de pobreza. Hay personas que no ganan, por ejemplo, tienen un salario de menos de $500 y eso no le permite a una familia poder vivir en este país. Por más que haya trabajo, hay un trabajo precario y es mucha la gente, son casi 500.000 ciudadanos que tienen esa situación, y esa gente evidentemente se volcó a votar a la izquierda y a castigar al gobierno. Y también esos aspectos fundamentales en que aquí estamos hablando de una fuerza política consolidada, que es la principal fuerza política, que es una izquierda, pero que no es la izquierda, digamos, ortodoxa que se oponía al Fondo Monetario. Es una izquierda hoy más moderna, con proyectos y con diálogo, que ya estuvo en el gobierno y mostró que no asusta a los capitales, al contrario, busca capital, busca captar inversiones y dialoga con, digamos, el poder, el establishment y las grandes potencias. Aquí hay un camino recorrido y eso es muy importante. Y lo fundamental es que los candidatos serán atractivos para el votante, porque no es solo Orsi, sino es Carolina Cose, que era presidenciable, que tenía una gran campaña atrás, un equipo, y mostraron cartas interesantes que le dieron tranquilidad. Orsi dirigió el departamento que ha captado inversiones, como por ejemplo un centro de datos de Google, por ejemplo, que es pero multimillonario, es impresionante. Bueno, está el aeropuerto en el departamento de Canelones. O sea, mostró una capacidad de gestión y de captación de inversiones que le permitieron a la gente mejorar la calidad de vida. Lo que no pasó con el gobierno, que el gobierno no logró elevar el nivel. La gente quiere vivir mejor, Alex, la gente quiere poder ahorrar, poder irse de vacaciones, y no se ha podido en estas condiciones de gobierno. Sí han podido mejorar sus condiciones los grandes empresarios que sí han crecido con este gobierno. Por lo tanto, una especie de voto castigo a la política económica del gobierno, y la diferencia fue contundente porque por casi 100.000 votos gana Orsi a Delgado. Y lo interesante es el balotaje. Si uno analiza en la primera vuelta y suma todos los votos de la coalición, superaban a los de Orsi. Sin embargo, eso no se aplica en los balotajes porque es otra elección y hay gente que puede llegar a votar a uno en la primera vuelta y después cambia su voto y se captan votos, y eso quedó demostrado. Bueno, y sí, además Orsi, que se fue corriendo al centro cada vez más, me parece. De hecho, hoy mismo, consultados por la prensa sobre su eventual relación con el presidente argentino Javier Milei, presuntamente en las antípodas ideológicas de él, él fue bastante prudente, dijo que va a tratar de tener buena relación, obviamente, ¿no?, con Argentina, Brasil, los dos gigantes que tiene al lado, que son sus socios comerciales. Ahora, Diego, vos mencionabas que en Uruguay la campaña pasa por temas que en otros países pueden parecer triviales, como los derechos de los animales, la salud mental, y que se tocan otros temas. Te hago una consulta. También ahí se está viendo ahí de a poquito, no al nivel de lo que se ve aquí en la ciudad de Rosario, pero un avance del narcotráfico, de crímenes vinculados a ese delito. ¿Esto nos formó parte de la campaña, de la plataforma de los partidos? ¿Cómo se vivió ese tema en el marco de la campaña electoral? ¿O alcanza a ser una preocupación que afecta a la gente a nivel nacional, o todavía no llega a ese grado lo que se está viendo en Uruguay? Sí, el tema del narcotráfico preocupa. Los asesinatos, los barrios que están copados por el narcotráfico preocupan. Es un tema delicadísimo. Y en ese sentido, el candidato Orsi prometió destruir, combatir al narcotráfico, teniendo en cuenta que no se resiste el tema, y hay obviamente una preocupación por ese tema, ¿no? Aquí ha quedado en evidencia la presencia de mafias y de bandas que tienen aviones, que negocian el dominio de los barrios, ¿viste? Es delicadísimo el tema.
Y por último, Diego, bueno, ya se nos pasó volando, a nivel económico, Uruguay viene manteniendo un programa, no sé si decirle, basado en un dólar relativamente alto. Bueno, es un país altamente, su economía está basada fundamentalmente en la agricultura, en la ganadería, en la exportación de materias primas, pero también de servicios financieros. ¿Hubo algún matiz que haya planteado el candidato Orsi respecto, si bien creo que vos mencionabas que también los indicadores uruguayos no están tan mal a nivel regional respecto a la pobreza, pero sí está habiendo dificultades relacionadas con el acceso a la vivienda, bueno, el desempleo también está ahí, no es que está excelente. ¿Dónde se basó el eje económico del candidato, el presidente electo, Yamandu Orsi? Bueno, lo que habla Orsi es lo que habló Orsi fue de un gobierno con honestidad, prometió mejorar la calidad de vida, dar mejores condiciones para los trabajadores, el Estado estar más presente en la vida de las personas, subvencionar a los niños que van a las escuelas, que aparentemente fueron descuidados con este gobierno, y no marca grandes distancias en la política económica, digamos, liberal que se viene manejando. Incluso si uno analiza el ministro de Economía que prometen, podría ser ministro de Economía de cualquiera de los dos gobiernos, porque se tratan de personas que prácticamente coinciden. Pero la diferencia es que pretende Orsi una mayor presencia del Estado en eliminar la pobreza infantil y en la captación de las inversiones. Yo creo que este gobierno de Orsi va a tener un mejor diálogo con Lula, no va a tener problema con Milei, eso o sea, van a encontrarle la vuelta para convivir independientemente de las diferencias, ¿no? Están en las antípodas, como vos decías, pero Orsi es un maestro en la diplomacia, lo logró en Canelones y lo va a aplicar a nivel internacional con el objetivo de que Uruguay depende mucho de la Argentina, no totalmente como antes de la crisis del 2001-2002, luego Uruguay se diversifica, aprende la lección, pero Uruguay sabe que Argentina solo le va a dar a Uruguay, no le va a sacar, o sea, no va a haber un enfrentamiento como puede pensarse entre Argentina y Uruguay por las diferencias entre las visiones, ¿no? Yo creo que eso queda muy claro, salvo que Milei cometa algún atropello o diga algo que moleste, y bueno, ahí ya pasó, hay antecedentes, pero no avisoro yo conflicto. En ese sentido, también hay dudas ahora de cuál va a ser el planteo, si Orsi va a tener un gobierno nuevo, digamos, con gente inexperta, o va a recurrir a los ministros que estaban 5 años atrás. Hay muchas dudas. Lo que sí hay cierta, digamos, tranquilidad de que el Frente Amplio ya gobernó, estuvo 15 años en el gobierno y no va a experimentar, a probar, ya tienen experiencia, y no van a haber grandes cambios en materia de política económica, en macroeconomía no van a haber grandes cambios. Sí hay que tener cuidado con lo que pasa en el mundo, ¿no? Hay que ver cómo afecta la presencia de Trump en Estados Unidos y cuáles son los colectazos que deje la guerra de Ucrania en Europa, Rusia, lo que pase con China, que todavía nadie sabe cómo se termina todo eso. Buenísimo, Diego, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo, entonces no hay que esperar grandes cambios, sin altibajo la transición uruguaya como nos tienen acostumbrados. Te mandamos un abrazo grande, lo mejor para Uruguay, y bueno, en otra oportunidad te molestamos, podemos charlar del Cáucaso, también sos un experto en ese tema, en este programa le damos mucha relevancia, mucho lugar, sobre todo relacionado con nuestra querida Armenia, el conflicto que tiene con Azerbaiyán a raíz de Artsaj, que parece ser Nagorno-Karabaj, un tema en principio zanjado por el momento, pero que obviamente no terminó allí y que va a continuar. Te mandamos un abrazo grande. Sin duda, Alex, coincidimos en eso. Te comento que bueno, que desde Armenia estarían llegando en las últimas horas, van a llegar felicitaciones de parte de Pashinyan, y ya aquí en Uruguay, te doy un dato, ya están llegando armenios oriundos de Artsaj que fueron desplazados en el marco de esa limpieza étnica. Ya hay personas buscando explorar, mejorar la calidad de vida, cómo hacer para trabajar, y ya llegaron, hay un par de armenios de Artsaj ya buscando trabajo aquí en Uruguay. Ahí estamos. Abrazo grande, Diego, hasta cualquier momento.
Abrazo, gracias. Nos vemos. Nos vamos a una tanda y enseguida regresamos. Cada nuevo emisor a la dispersión del es un aporte a la tribu viva. Política global. Por FM La Tribu. Temas de la actualidad internacional que no vas a ver ni escuchar en los grandes medios. Bueno, y hubo elecciones presidenciales también en otras dos partes del mundo que no tuvieron la publicidad que tuvieron las elecciones uruguayas aquí, por supuesto. Nos estamos refiriendo a Rumania y a Somalilandia, en África. Bueno, en Rumania hubo elecciones presidenciales, hubo una sorpresa, un batacazo nuevamente en Europa, ascenso de la extrema derecha. Fue la primera vuelta, va a haber un balotaje, pero fue sorpresivo porque este candidato de ultraderecha figuraba con muy poca intención de voto, no estaba en los radares de ninguna encuesta de nadie. Sin embargo, salió primero con un escaso porcentaje, igual 23%. Se llama Calin Georgescu, es un personaje que, por ejemplo, reivindica el fascismo rumano, que se llama Guardia de Hierro, no tiene nada que ver con el peronismo, pero que allí se denomina así, tiene un alto ingrediente antisemita. Bueno, él propone que hay que hacer un revisionismo de eso. Bueno, su campaña estuvo altamente sustentada en las redes sociales y marca un poco el descontento con la política tradicional. Sorpresivamente, lo que todos los sondeos daban como el ganador de la encuesta quedó, de las elecciones, perdón, que es el actual primer ministro, un centroizquierdista del espacio del Partido Socialdemócrata, se llama Marcel Ciolacu, quedó afuera del balotaje, fue relegado en el segundo lugar por una integrante de la centro derecha, o una más bien conservadora, no esta nueva derecha, que viene a ser representado por quien salió primero, sino por esta derecha más conservadora, más tradicional. Se llama Elena Lasconi, una ex periodista, obtuvo 19,17% de los votos, apenas por unos 2.000 votos, 2.000 unidades de voto, digamos 2.000 votos por encima del actual primer ministro. Ciolacu obtuvo 19,17%, esta candidata de centro derecha, Elena Lasconi, y el primer ministro actual del Partido Socialdemócrata, un centroizquierdista, Marcel Ciolacu, obtuvo 19,15%, 0,2% de puntos le sacó. Bueno, muy reñido el segundo lugar para ir al balotaje. No daba declaraciones oficiales el primer ministro hasta que se contabilizaron el 100% de los votos, muy escaso margen. Finalmente admitió esta derrota, que quedó afuera del balotaje, y renunció al Partido Socialdemócrata, a la presidencia de su partido, obviamente al cargo de primer ministro, que va a seguir ejerciendo hasta que se dé el balotaje y asuma el nuevo presidente. El balotaje va a ser el 8 de diciembre, pero marca un mal antecedente esta derrota que tuvo en las elecciones presidenciales este primer ministro del Partido Socialdemócrata, porque el domingo que viene estas elecciones fueron solo presidenciales, a diferencia de nosotros que se unen con las parlamentarias. Allí van a ser el domingo que viene, una semana después, las elecciones parlamentarias, y si corre la misma suerte el Partido Oficialista Socialdemócrata, puede haber un retroceso en el Parlamento, que actualmente tiene mayoría en las dos cámaras, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿qué pasa si hay de nuevo, se repiten los resultados? Va a haber una amplia mayoría de la ultraderecha en el Parlamento, por lo cual, bueno, se va a tener que poner las pilas esta semana cortita que tiene para por lo menos revertir esta situación de cara a las elecciones del domingo que viene, que van a ser parlamentarias, y allí se va a definir la Cámara tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, el Parlamento rumano. Este candidato de ultraderecha que dio el batacazo, Georgescu, que no lo consideraba nadie, es calificado como prorruso por su oposición a la Unión Europea y a la OTAN. Bueno, como se suelen tildar a las personas que profesan esas ideas en los países europeos como euroescéptico, este término que utilizan ellos para quienes se oponen a la Unión Europea. Recordemos que Rumania integra la OTAN, además de la Unión Europea, por lo cual, bueno, este tema es fuertemente importante en el debate político. Como siempre les mencionamos, en todos los países de Europa del Este y del Cáucaso se traza una línea divisoria entre prorrusos y proeuropeos. Bueno, aparentemente se lo señala como prorruso por su oposición a la OTAN, si bien no ha tenido muchas
declaraciones respecto a Rusia abiertamente, una leve elogio así al trabajo diplomático de Rusia, pero no es que es un prorruso abierto. El Kremlin de hecho no emitió ninguna declaración oficial respecto al primer lugar que obtuvo este candidato. Dijo: no sabemos qué ideas plantea, se desconectó completamente, se separó de esta candidatura. Bueno, Lesconi, la que va a disputar el balotaje entre la derecha extrema y la centro derecha, va a ser el balotaje en Ucrania, es abiertamente pro-europea, pro-OTAN. De hecho propone aumentar el gasto de ayuda militar a Ucrania. Recordemos que Rumania tiene frontera con Ucrania, está ahí muy cerquita de los acontecimientos de la guerra, y bueno, todo este tema de soberanía nacional, de seguridad, tiene un condimento importante en la política de allí. Y bueno, un país más donde la ultraderecha da un batacazo. Vamos a ver qué sucede finalmente en el balotaje, que va a ser el 8 de diciembre. Nada está dicho, muy exiguos porcentajes quienes salieron primero y segundo: 23 el primero de la ultraderecha, 19 y pico la segunda de centro derecha. Estuvo muy atomizada la elección, muchísimos candidatos, por eso explica tan escaso margen, porcentaje de votos que obtuvieron los dos primeros. Hubo, no sé, como 20 candidatos allí, se repartieron el resto de los votos. Bueno, vamos a ver cómo finalmente queda conformada el Parlamento con la elección que va a ser este domingo, y después el 8 de diciembre el balotaje. Y como les adelantamos también, elecciones en Somalilandia. Este país, que no tiene reconocimiento internacional, es un estado independiente de facto. Bueno, obviamente, como se darán cuenta por el nombre, internacionalmente es reconocido como parte de Somalia. Ellos proclamaron su independencia en 1991, allí conformaron su gobierno, sus edificios gubernamentales, funciona con presidente, autoridades, tiene su propia constitución, todo, pero es independiente de facto, no está reconocida a nivel internacional. Quien ganó las elecciones presidenciales allí es Abdirrahman Mohamed Abdullahi, más fácil conocido como Cirro. Simplemente le vamos a decir Cirro, porque si tenemos que repetir el nombre vamos a estar en problemas. Obtuvo ahí sí una amplia mayoría, 64% de votos, obteniendo así un mandato de 5 años con la coalición opositora Guadani, venciendo al oficialismo del partido que se llama Kulmide, que estuvo 14 años en el poder. Bueno, una fuerte señal de descontento con este partido gobernante en Somalilandia. El presidente saliente, Muse Bihi, reconoció que de hecho estas elecciones se postergaron 2 años por problemas financieros y técnicos. Bueno, vino pateando las elecciones 2 años que le venían reclamando. Bueno, se vio claramente que el pueblo de Somalilandia está en oposición a este gobierno. De hecho, había sido acusado este presidente saliente, Muse Bihi, por marginar a algunos clanes. La sociedad de Somalilandia, al igual que Somalia y que en muchos lugares de África, en la mayoría, está dividida en clanes, en tribus. Muchos clanes denunciaban que habían sido relegados por este presidente saliente. Bueno, y quien ganó prometió incluir voces políticas de todas estas regiones excluidas. Bueno, señaló 3 prioridades este presidente ganador electo en Somalilandia que va a tener su gobierno. El primero es la gobernanza equitativa justamente en las 6 regiones que componen Somalilandia, para abordar las tensiones entre los clanes que hay, como suele haber en toda África. El segundo ítem que se propone es el reconocimiento internacional, obviamente, de la independencia de Somalilandia respecto de Somalia. Bueno, algo que comparten todos los partidos políticos allí, el reconocimiento internacional de su independencia. Y el tercero es realizar una transición pacífica y democrática del poder de un partido a otro y resolver los problemas internos del país por sí mismos, no tener que depender de la ayuda externa. Muchos esperan una nueva era para Somalilandia con este cambio de gobierno. Bueno, un estado estable, por lo menos hubo elecciones democráticas, se va a dar una transición de un partido a otro, algo que en esa región, en el Cuerno de África, está ubicado Somalilandia. Si observan allí el mapa de África, en el extremo norte oriental, centro-oriental, van a ver que hay un cuernito allí. Bueno, se le llama Cuerno de África, está integrado por Djibouti, Etiopía, Eritrea y Somalia. Bueno, y Somalilandia, que no tiene reconocimiento internacional. De hecho, Somalilandia firmó un memorando de entendimiento, un principio de acuerdo con Etiopía, otro país vecino ahí de la región del Cuerno de África, que no tiene acceso al mar por poquito. Somalilandia le va a entregar un acceso al Mar Rojo que tiene ahí.
a cambio de que Etiopía haga un reconocimiento de su independencia. Obviamente esto alertó a las autoridades de Somalia y de hecho a toda la ONU y especialmente a Washington, que siempre tuvo una política de una Somalia sola, entre comillas, no reconociendo la independencia de Somalilandia. Bueno, muchos tienen expectativas de que esto vaya a cambiar con el gobierno de Donald Trump. Vamos a ver qué sucede allí en Somalilandia, que de hecho tienen una similitud étnica, de lengua, de idioma somalí con Somalia, no es que es otro pueblo totalmente diferente, pero Somalilandia estuvo bajo protectorado británico y Somalia bajo control italiano. Bueno, obviamente en ambos lugares hay distintos clanes, obviamente, pero hablan somalí, el idioma somalí, pero también en Somalilandia se habla más inglés al haber sido un protectorado británico y en Somalia más italiano al haber sido formado parte de Estado bajo control italiano. Bueno, así las cosas en Somalilandia, que pretende presentarse como un faro democrático allí en el Cuerno de África, a pesar de que no tiene reconocimiento internacional. Estamos llegando al final, pero tenemos unos minutitos para hablar con nuestra querida compañera Jessica García, que la tenemos más cerca, no está más en Bogotá, Colombia, está aquí en Rosario. No sé si se mudó definitivamente o está paseando, ella ya nos va a aclarar. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, Alex, ¿todo bien? Sí, bueno. Sí, ando ya por acá, por ahora por tiempo indefinido. Por tiempo indefinido te tenemos aquí cerquita en Rosario. Bueno, a ver si antes de fin de año te podemos llegar a tener aquí en Buenos Aires, compartimos piso aquí en el estudio. ¿De qué nos vas a estar hablando? Ojalá que sí. Ojalá. ¿Cuál es el tema de hoy, Jessica? Sí, pues hoy como sabemos que es el 25N, ¿no? Este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Justo ahora estaba aquí en la marcha que se organizaba aquí en Rosario, bueno, que se organiza alrededor del mundo pidiendo la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, pero hoy justamente, como en otras ocasiones, quería traer en este caso en particular, recordar a las mujeres palestinas, no solo recordar que actualmente son más de ellas y niños y niñas, son la mayor parte de las asesinadas por el régimen israelí en el genocidio en Gaza, sino también recordar que muchas de estas mujeres que han sido parte de las distintas formas de resistencia en la Palestina ocupada hoy están encarceladas, ¿no? Al menos hoy hay 97 mujeres encarceladas en cárceles israelíes sin ninguna causa, junto a otros más de 200 niños y niñas también presas sin ninguna causa más que su condición de ser palestinos y que aún así siguen resistiendo. Y en este punto quería traer, antes ya hemos mencionado en algún momento el lugar del arte en este proceso de resistencia, pero hoy quería recordar una gran poeta palestina que también fue encarcelada y luego tuvo que irse al exilio para poder sobrevivir y seguir resistiendo, y ella regresó a Palestina hace un tiempo. Ella se llama Darin Tatur. Ella fue encarcelada por publicar un poema que se llamaba Resistir, y solo por eso fue encarcelada. Tuvo varios años en las cárceles, luego salió y siguió escribiendo. Y hoy justamente la quería recordar porque leyendo una entrevista que le habían hecho a ella, le preguntaban, bueno, qué significaba ser una mujer palestina, y ella ahí hace una gran descripción de lo que significa para ella el lugar de las mujeres en la resistencia, este lugar de no solo de quienes también quienes crían a esos niños, niñas que serán parte de los procesos de resistencia, son las esposas de varones que han sido encarcelados, son las madres de niños y niñas encarceladas, son las hijas de personas encarceladas por la resistencia, pero también son quienes escriben, quienes producen, y ella hacen gran hincapié en ese lugar del arte, en la resistencia, de lo que significa eso en la constitución, de su identidad palestina, en el dar a conocer al mundo cuál es su lugar de Palestina, cuál es su historia, qué es lo importante para ellos y por qué es tan importante el arte y en particular la poesía en los procesos de resistencia.
Y ella dice en esta entrevista, cuando le preguntan sobre sus poemas y que sigue escribiendo y por qué ella decide retornar, y dice que un poeta y un intelectual tienen que estar dispuestos a asumir el precio y las consecuencias de ser parte de esos procesos de resistencia. Y ella dice que en sus poemas yo soy Palestina y Palestina es en mí, en todo lo que ella escribe. Y hoy justamente en este día de que se conmemora justamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que sigue habiendo un gran número de feminicidios en nuestro país, en esta ciudad en particular, en Rosario, donde la violencia nos atraviesa constantemente. Bueno, quería traer también ese lugar de las mujeres en esos procesos de resistencia, lo que eso implica, y a esta poeta palestina que sigue escribiendo, y a quien vale la pena leer y seguir y escuchar por su claridad política también, pero por la belleza de su escritura, y que se llama Darin Tatur. Bueno, muchas gracias, Jessica. Obviamente también nos plegamos al pedido de eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Cómo estuvo la marcha en Rosario? Pues bastante gente, muy muy tranquilo. Igualmente fue desde prácticamente el Monumento a la Bandera hasta la sede de gobierno. Y bueno, justo me salí para poder conversar contigo, pero he estado tranquilo hasta el momento. Y bueno, ahí en particular ha estado este caso muy resonante, que ha sido este feminicidio de Sofía Delgado, que sucedió acá hace muy poquito, así como, bueno, tantas víctimas de feminicidio lamentablemente que han estado presentes ahí, así como, bueno, todas estas políticas nacionales y también de la provincia que atentan contra los derechos de las mujeres. Bueno, así es, te agradecemos muchísimo, Jessica, te dejamos volver a la marcha y a plegarte a las actividades, te mandamos un abrazo grande, y bueno, nos va a salir más barata la llamada ahora que te tenemos en Rosario. Nada, estamos haciendo un chiste, no es como en la antigüedad, estamos comunicados por internet, por WhatsApp. Un abrazo grande y hasta la próxima. Un abrazo. Nos estamos viendo. Bueno, nosotros estamos llegando al final, no tenemos tiempo para pasar música, teníamos ahí un tema rumano y uruguayo para pasar, pero nos quedamos sin tiempo. Simplemente, bueno, en el Día Internacional de la Lucha contra la violencia machista, contra las mujeres, justamente, bueno, recordar este episodio lamentable que sucedió en Pinamar, esta señora agredida por tomar mate en un campo de golf, un hecho atroz, la verdad, toda nuestra condena absoluta. Una mateada en Pinamar me pareció un excelente acto de protesta, una mateada masiva frente al negocio que tienen estos personajes, una pareja nefasta que le dijo: ¿qué haces acá, negra, tomando mate? Este es en campo de golf, pagamos $50.000. Bueno, un hecho aberrante, asqueroso, que define a toda esta gente. Hubo otro episodio, no sé si vieron un videíto viral en las redes sociales, un tipo ahí gritándole a unos manifestantes que estaban con la bandera palestina contra el genocidio sionista, gritándole: yo soy rico, no voy a ir preso, métanse esa bandera, no sé qué. Bueno, personajes nefastos que están dando vuelta en nuestra ciudad, que hay en abundancia en nuestro país, lamentablemente, y que en parte explican el gobierno que tenemos. Un abrazo grande, que tengan buena semana, nos vemos el lunes que viene.